Bienvenidos a este episodio donde hablaremos sobre uno de los temas más controversiales del mundo contemporáneo, el aborto, pero hoy lo abordaremos desde una perspectiva más común, la visión filosófica de Alberto Magno, un pensador medieval que influyó profundamente en la ética y la teología del occidente. Aunque él vivió en el siglo XIII, muchas de sus ideas todavía se discuten hoy cuando hablamos de lo moral, naturaleza humana y discusiones éticas. Vamos a ver cómo sus pensamientos se conectan o chocan con las discusiones actuales sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Gracias por la introducción. Para empezar, hay que aclarar que Alberto Magno fue uno de los grandes referentes del pensamiento escolástico. Él unió la fe cristiana con la filosofía aristotélica. Esto es clave porque para Aristóteles, y Alberto retoma, el ser humano no recibe el alma racional desde el primer instante, sino que desarrolla en etapas. Eso hacía que la valoración moral del feto fuera gradual, no absoluta desde la concepción, aunque Alberto Magno defendía una visión religiosa de la vida. También tenía una perspectiva filosófica que veía el desarrollo humano como un proceso, lo que genera un punto interesante para compararlo con el debate moderno. Exacto, en la actualidad el debate del aborto suele dividirse entre quienes consideran que la vida empieza desde la concepción y quienes la sitúan más adelante basándose en el criterio biológico o la autonomía. Lo sorprendente es que en la Edad Media ya había discusiones similares, aunque desde otro lenguaje. Alberto Magno distinguía entre lo que llamaba animación del feto, primero un alma vegetativa, luego sensitiva y finalmente racional. Para él, el aborto era moralmente grave, pero más grave cuando el feto ya era considerado animado racionalmente. Esto no justifica nada en términos actuales, pero sí nos muestra que incluso la tradición cristiana no siempre fue uniforme en este tema. Y eso cambia mucho la perspectiva. Hoy pensamos que la iglesia siempre tuvo la misma postura absoluta, pero no es así. Alberto Magno, siguiendo a Aristóteles, decía que el alma racional se daba alrededor del día 40 en el caso de los varones y el día 80 para las mujeres, según las ideas biológicas de la época. Obviamente, científicamente, eso no tiene sentido ahora, pero filosóficamente plantea algo interesante. La moralidad del aborto depende de entender qué es la persona y cuándo comienza su existencia plena. Y esa pregunta todavía divide a médicos, juristas, creyentes y activistas. Lo bueno de traer a Alberto Magno a esta conversación es que nos permite ver el debate sobre el aborto no solo es político o religioso, sino también filosófico. Por ejemplo, su enfoque sobre la finalidad natural de los procesos biológicos los lleva a pensar que interrumpir el desarrollo del ser humano iba contra la ley natural. Sin embargo, él mismo usaba la razón para matizar su postura. Si aplicamos esta misma idea hoy, podríamos decir que aunque haya principios morales, también debe considerarse la realidad, las circunstancias de la mujer, la salud, el contexto social y los derechos individuales. Y ahí es donde entra la discusión moderna. Hoy no hablamos de alma racional, pero sí de viabilidad, conciencia, dolor fetal, derechos reproductivos y libertad individual. La pregunta que hacía Alberto Magno sobre cuándo empieza la vida humana completa se transforma hoy en cuándo se debe el Estado intervenir en la decisión sobre el cuerpo de una mujer. En ambos casos se nota que el problema no solo es biológico, sino profundamente ético. La ciencia nos da datos, pero la filosofía, al igual que en tiempos de Alberto, es la que interpreta esos datos para tomar decisiones morales. Algo que también vale la pena mencionar es que Alberto Magno veía la moral como algo que no se puede separar de la intención. Para él no es lo mismo un acto hecho por descuido que una decisión consciente. Si trasladamos eso al presente, podríamos pensar en las razones por las que una mujer decide abortar: salud, riesgo, violencia sexual, falta de condiciones económicas, entre otras. Esta idea de Alberto Magno nos invita a no juzgar de manera simplista, sino de comprender el contexto moral completo. Aunque sus conclusiones eran distintas a las que muchos movimientos actuales, su método de analizar la ética sigue siendo útil. Totalmente, Juan Diego. Y ahí es donde creo que está el valor de recuperar a Alberto Magno, no para justificar una postura, sino para enriquecer la conversación. Su forma de pensar nos recuerda que la ética necesita reflexión, no solo opiniones rápidas. Hoy el debate está polarizado y él nos enseña que incluso en temas delicados se puede tener una mirada racional
y buscar puntos intermedios. La filosofía medieval no soluciona el problema actual, pero sí aporta herramientas para pensar mejor. Para cerrar, el aborto sigue siendo un tema complejo, con dimensiones legales, médicas, sociales y morales. Traer a Alberto Magno a la conversación nos muestra que estas discusiones no son nuevas y que el pensamiento crítico siempre ha sido necesario. Ojalá este episodio les haya ayudado a ver el debate desde otra perspectiva y a entender cómo la historia de la filosofía puede iluminar problemas modernos. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.